días a todos nuestros seguidores y amigos de la página Vida en Pareja PTY. Somos los esposos Gabriel y Merkin Rosanía Noriega, de vuelta con ustedes en este en vivo de Vida en Pareja PTY. Gracias amigos, amigas, matrimonios, seguidores, contactos de esta tu página Vida en Pareja PTY. Una vez más, bienvenidos a esta programación especial, conversatorio especial. Saludo que extendemos no solamente para los contactos de Vida en Pareja, sino para todas las páginas de redes sociales, amigas y asociadas, en las cuales sus administradores gentilmente nos permiten transmitir o retransmitir nuestros conversatorios y temas de interés. Sí, para nosotros es de verdad de mucha alegría poder estar aquí con ustedes nuevamente y poder compartir el día de hoy un tema muy interesante, ¿verdad? Estamos hablando, ya en junio hablamos sobre la familia, pero continuamos porque obviamente los roles de cada persona en la familia son importantes. Y para nosotros es importante recordar, volver a mencionar ciertas cosas que debemos de tener en cuenta como pareja, ¿verdad? El título de hoy es ¿cómo honrarnos como esposos? ¿Cómo honrarnos como esposos? Esto gira en torno a todas las cosas que hasta este momento hemos conversado y hemos estudiado, que siempre, como acaba de decir mi esposa, mantienen vigencia. Los principios del matrimonio y de la familia ciertamente son los mismos principios siempre. Sin embargo, tenemos todo el tiempo que estarlos revisando, estarlos actualizando en nuestro corazón. Entonces, en esta oportunidad daremos algunas consideraciones o reflexiones acerca de la honra. La honra, que es lo mismo que el respeto, el trato respetuoso, el trato decoroso, el trato digno, asertivo, empático y demás, que debemos ofrecernos el uno al otro, el esposo a la esposa al esposo. Cómo honrarnos como esposos. Sí, y es importante, y sobre todo la palabra de Dios nos habla en Efesios, y sobre todo a las mujeres nos habla de que la mujer debe honrar y respetar a su esposo. Eso es lo que nos demanda la palabra de Dios a través de Efesios 5, en donde habla sobre cómo la mujer debe de honrar y debe de respetar a su esposo. Y a su esposo le pide amar a su esposa. Y no solamente en ese pasaje, en otros pasajes, en Colosenses habla de lo mismo, en Primera de Pedro 3 también habla de lo mismo. Entonces, cuando el Señor nos hace reiterativo tanto una palabra, o tanto un pasaje, o tanto algo que Él quiere que nosotros aprendamos, es porque en realidad fallamos o estamos fallando. Y que Él sabe que en esa parte es donde estamos débiles, pues, o necesitamos reforzarnos y recordar todos los días la importancia de esa parte que Él quiere que nosotros aprendamos y llevemos a cabo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es importante, y en estos días nosotros compartimos en la página un artículo muy interesante de Enfoca a la Familia que decía cómo honrar y respetar al esposo. Y me pareció interesante, sobre todo porque en países como Latinoamérica, Centroamérica, general América, somos muy así, culturalmente muy efusivos, ¿verdad? Y algunas reglas o algunos principios nosotros muchas veces, aunque somos cristianos, no los ponemos en práctica, o de repente se nos olvida, o de repente eso no tiene nada que ver. Entonces, para mí fue importante leer, recordar y escuchar también el cómo honrar y respetar al esposo, porque igual, digo, somos seres humanos y fallamos, y es bueno siempre cada día poder entender y poder reaprender sobre las cosas que el Señor quiere decirnos. Ahora, ciertamente en el libro de Efesios, como Colosenses, Primera de Pedro y un sinfín de pasajes de la Biblia, tanto Nuevo y Antiguo Testamento, nos ha dejado bien claro, y lo hemos conversado, reiteramos en repetidas ocasiones, sobre el rol fundamental del esposo.
El esposo debe amar a la esposa y la esposa debe honrar al esposo. Ahora, ¿por qué nos encontramos con esos pasajes? No significa que el esposo no deba respetar a la esposa y no significa que la esposa no deba amar al esposo, sino que hay una necesidad tanto del hombre como de la mujer de entender cuáles son aquellas áreas débiles, frágiles e inconsistentes que en un momento dado se tienen. Entonces, la necesidad que toda mujer tiene, en primer lugar, es que el esposo la ame. Pero la necesidad que el esposo tiene es que la mujer lo respete. Ahora bien, en esta oportunidad queremos hacerlo de manera simultánea con respecto a la honra. No vamos a hablar sobre la honra que la mujer debe darle al esposo solamente. Vamos a hablar de la honra mutua, porque estamos hablando del respeto que ambos se deben proferir, que ambos se deben impartir el uno al otro. Entonces, fundamentalmente es lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Y es algo, como decía mi esposa, muy cierto. Depende de las culturas de los diferentes países, las costumbres, las tradiciones, pero también algunos modelos que lamentablemente surgen o nacen como consecuencia de situaciones negativas, sobre todo en hogares donde tanto el hombre como la mujer en el pasado, cuando eran niños, fueron víctimas de algo, o fueron mal educados, o fueron mal formados. Entonces, cuando se casan, no logran entender el significado y el alcance de cuáles son sus atributos. De ahí entonces los conflictos. Entonces, en Vida en Pareja es lo que estamos, con la ayuda de Dios, por más de un año, compartiendo, tratando de enseñar, no solo para ustedes, sino también para nosotros, en primer lugar para nosotros, y también el servicio que Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha permitido a mi esposa y a mí impartir en diferentes congregaciones, entre las cuales debemos mencionar a la iglesia Templo Getsemaní, localizada aquí en la ciudad de Panamá, el área de Pedregal, la iglesia Casa de Oración Cristiana Nuevo Gorgona, localizada en un sector que se conoce como Panamá Oeste, la iglesia Casa Colón, que recientemente, pues gracias a Dios, nos honraron para apoyarles, también una iglesia de México, Cosechadores del Pacto, y así sucesivamente, donde se nos da la oportunidad para poder dar nuestras conferencias, conversatorios, siempre diremos presentes, porque Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo, la disponibilidad, el amor para ayudar a los diferentes matrimonios y a las diferentes familias, siendo hoy un gran problema social la disolución de los matrimonios, los conflictos familiares y matrimoniales, los hogares disfuncionales son un gran problema hoy y lo ha sido siempre, pero no solamente a nivel secular, sino a nivel cristiano, hogares cristianos con estos problemas, y tenemos que hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para reconocer estos problemas, para tratar de solucionarlos, mejor dicho, para solucionarlos, porque el matrimonio y la familia, lo sabemos, lo hemos dicho, son contextos para la bendición y la redención de todas las personas. Por ende, ningún matrimonio debería destruirse, ninguna familia debería destruirse. Así que vamos a conversar en esta oportunidad lo relativo principalmente al respeto mutuo, a la honra mutua entre esposo y esposa. Sí, entonces vamos ya a comenzar con el tema, ¿verdad? Y hablemos del esposo, de la esposa hacia el esposo. ¿Cómo honramos a nuestros esposos? Entonces es importante saber que el mostrar respeto es fácil cuando nosotros estamos claros en los principios que Dios ha establecido. Y esa frase de falta de respeto es muy usada, ¿no? Es muy usada en nuestros entornos. Pero también es importante saber cuidarnos de ciertas cosas que quizás hacemos y que, como decía mi esposo y yo había aclarado anteriormente, en nuestra cultura es tan normal el sarcasmo, el
el hablar de la persona de repente con palabras de burla o de repente es en bromas y en serio. Entonces eso es importante saber, de que tenemos que cuidar a nuestros esposos en ese sentido. Debemos ser sinceras, debemos de hablarles con amor, ¿verdad? Debemos de decirles las cosas con mucho tacto. Así que es importante, primero que todo eso, saber hablar, saber comunicarnos, saber transmitir lo que estamos pensando y no hacerlo de una manera que pueda ofenderlo o que se pueda sentir mal. En ese punto, recordemos algo bien sencillo. Tenemos 2 ojos para observar bien. Tenemos 2 oídos para escuchar bien. Y tenemos una boca para hablar lo menos posible. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que nos decimos, muchas veces giran en torno a actuar de manera volátil, de manera subjetiva. Y no debemos hacerlo de esa manera. Mi esposa tocó un punto muy importante, muy primordial. No podemos decirnos cosas que nos hieran, que nos ofendan, que nos lastimen. Tenemos que tener mucha cautela en eso. Y sobre todo por aquello de las diferencias que el uno y el otro tienen. Pero también recordar que las personas pasan por diferentes etapas. No es lo mismo un matrimonio joven a un matrimonio de gente de edad media, a un matrimonio de edad un poco más adulta o mucho más madura. Son diferentes contextos. Aparte de eso hay que ver situaciones de enfermedades, discapacidades y otras cosas. Entonces, no nos tratemos de forma inapropiada. No seamos tan rápidos en hablar. No seamos tan rápidos en contestar. Escuchemos primero. Demos la oportunidad a que la otra parte hable, se exprese, pueda decir lo que está pensando, lo que está deseando. No nos atropellemos. A veces muchas personas son muy dadas a hablar primero y a pensar después. No, vamos a practicar aquello de hablas tú, guardo silencio yo. Hablo yo, guarda silencio tú. Y siempre buscando aquellos consensos, aquellas comprensiones, porque en un momento dado también debemos poner nuestra mente un poquito más fría. Ven acá, más calma. Vamos a tomar las cosas con calma, porque somos familia, porque somos esposos, somos un equipo, somos las personas el uno con respecto al otro más importante de esta tierra. Por ende, el trato debe ser el más elevado y el más superior posible. Nada de decirnos cosas ofensivas, ni siquiera burlas, y mucho menos delante de otras personas, y mucho menos delante de nuestros respectivos familiares. Sí. Tenemos que honrarnos el uno al otro en privado y en público. Casualmente, un punto que iba a tocar era eso, de sostener, de corregir al esposo en público. Es más, nosotros no debemos corregir, nosotros debemos aconsejar o decir una palabra, porque en realidad nosotros no somos quienes para corregir, no somos sus madres, somos sus esposas. Entonces, por ende, nosotras tenemos que saber cómo llegar para que ellos no se ofendan. En eso consiste la honra y el respeto. Esa parte en donde quizás nosotros no queremos doblar el brazo porque es que yo me quiero sentir como la ama de casa o como la señora de la casa y yo soy su esposa y él me tiene que escuchar. Entonces, no. Nosotras tenemos que tener un trato amable, un trato apacible hacia nuestros esposos, porque son nuestros esposos, no son nuestros hijos. No, y también es aplicar a nosotros los varones. Nosotros no somos los padres de ellas, no somos los papás de ellas, no somos los dueños de ellas, no somos los tiranos ni los dictadores. Ellas también merecen ese trato respetuoso, ese trato amable, y siempre recordando algo. Y esto es algo que lo decimos porque también lo hemos tenido. Yo como hombre y esposo lo he tenido que aprender. La mujer pasa por procesos naturales, psicológicos y demás más complejos que nosotros los varones. Entonces, no en vano, en la Biblia, uno de los apóstoles nos dice que no tratemos con aspereza a las mujeres. No las tratemos con rudeza. Claro, muchas veces hemos cometido fallas y errores en ese contexto.
Hay que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a ella, claro que sí, y corregir ese tipo de comportamiento. No seamos rudos, no seamos hostiles, porque inclusive es tan grave que la Biblia dice que si nosotros somos rudos y ásperos con ella, ni siquiera nuestras oraciones serán escuchadas y mucho menos respondidas. Entonces imagínense, si usted como esposo trata mal a su esposa, usted se está buscando la ira de Dios, se está buscando el castigo de Dios. Si es que somos personas verdaderamente cristianas y temerosas de Dios, le hablo directo a los varones, tenemos que modelar o modular o mejorar la forma como les estamos hablando. Es cierto, ellas son más emotivas, es cierto, a veces tienen ciertas cosas, muy cierto, pero hemos sido llamados a ser líderes. Ser un líder no es un jefe, no es un tirano, no es un dictador, sino una persona que inspira a pedirle a Dios que nos ayude. Sí, puede ser que haya varones que no sepan manejar esto. Bueno, oren más, varones, lean más la Biblia, escuchen más, sintonicen más Vida en Pareja y otras páginas de interés también en el tema de matrimonio y familia. Pero también cuando es necesario hay que buscar ayuda. No logramos entender por qué hay personas con grandes crisis matrimoniales y no buscan apoyo de consejeros espirituales, no buscan apoyo de psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué siguen actuando de esa manera? Entonces, volviendo al tema con respecto a los esposos, ellas no son nuestras hijas. Igual con ellas, también tenemos que llegar a acuerdos, a consensos, porque ellas también son herederas del cielo, igual que nosotros. Así es. Y bueno, también es importante aplicar palabras que afiancen, palabras de afianzamiento, palabras de aceptación, palabras sinceras, una comunicación asertiva, eh, felicitarlos, darles palabras de aliento, muy bien. A veces nosotros cometemos los errores que más cometemos es que de repente exaltamos más los errores que las cosas buenas. Entonces es importante decirle gracias por un café que te da, de repente gracias porque hoy arregló la cama, wow, o gracias porque lavaste los platos. Entonces son pequeñas cosas que nosotras debemos tener en cuenta y que sobre todo sabemos que va a mejorar la relación entre parejas, porque es por donde vienen aquellas pequeñas zorras que habla la Biblia, por allí se mete este pequeño problema, ¿verdad? No, y ese afianzamiento también los varones tenemos que hacerlo con nuestra esposa, con abrazos, con besos, decirle lo mucho que la amamos, lo lindas que ellas están. Y siempre mostrarle a ellas con palabras y con acciones que ella es la única persona, mujer, que uno ama y que uno tiene que amar y que uno puede amar. Y no estar cometiendo a veces algunas indiscreciones de estar admirando a otras personas, cuando la persona más hermosa y más maravillosa como mujer la tienes al lado, que se llama tu esposa. Entonces, esas son formas de afianzarla, porque la mujer obviamente ellas se encariñan o se enamoran por el oído, y tú tienes que decirle todo el tiempo, varón, durante todo el día y siempre, lo importante, lo lindo, maravillosa que ella es. No asumir que ella lo sabe, no, tienes que hablarlo, tienes que decírselo, tienes que demostrárselo, inclusive ser agradecido con las cosas que ella hace por ti, porque no hay nadie en esta tierra, humanamente hablando, que te ame tanto como tu esposa. No hay nadie que haya dado el todo por ti como tu esposa. Entonces no tienes que estar halagando a más nadie ni admirando a más nadie. Admírala a ella, ámala a ella, complácela a ella, dale todo lo que corresponda que Dios te ha dado, dáselo a ella. Sí, y mire, eso que habla mi esposo, yo escuché una frase muy bonita que decía: admira las virtudes y disimula los defectos. En eso consiste esa parte que dice mi esposo de felicitar, de poder decirle, qué bueno lo hiciste, mira qué bonito esto, mira gracias por darme esto, gracias por el chocolate que me trajiste, gracias por cualquier detalle, ¿verdad? O cualquier cosa que lo haga sentir que él es valorado y que vale la pena vivir conmigo. Así es. Sobre todo vivir conmigo. No, y conmigo también. Porque la honra es mutua. Exactamente. Respeto es mutuo. Exactamente. Entonces es importante resaltar cada uno de esos aspectos positivos. Tenemos que pensar siempre positivo.
las cosas negativas, los defectos. Todos tenemos defectos, todos los seres humanos tenemos defectos. Así es. Entonces, no exaltar los defectos, sino resaltar las cosas buenas que tiene la persona. Y decía, escuchaba yo que decían de que es bueno que usted hasta piense, no es necesario ni hablarlo, sino pensar las cosas buenas siempre y no las cosas malas, porque nos dejamos entonces llevar por esos pensamientos negativos y entonces así mismo la boca comienza y esparce todo su veneno, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que el afianzar al varón como esposo es importante. Sí, ampliando y respaldando lo que dice mi esposa, mire, no hay nada más destructivo en una relación que estar viendo los defectos, estar señalando los defectos, estar criticando los defectos. No es bueno, no es saludable, porque como dice ella, todos somos seres humanos con virtudes sí, pero también con defectos. Entonces, ¿para qué enfocarnos en los defectos? Reiteramos, hay que buscar las cosas que nos unen, no las que nos separan, y trabajar, dedicar nuestra mayor energía, inclusive cuando hablamos, a resaltar esas cosas buenas y positivas que el uno y el otro tienen. Mire, nosotros lo sabemos, que muchos hogares, lamentablemente, duele decirlo, se formaron o se unieron no por las mejores razones, lo sabemos. Sin embargo, hay otros que sí lo hicieron por las razones buenas y correctas, por el amor, por el respeto y la razón fundamental, el compromiso, establecer un hogar, una familia. Pero independientemente de cómo fue el inicio de esa relación, el matrimonio va a pasar por etapas, va a evolucionar, va a estar a veces en momentos de crisis. Pero ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿Recurrir a lo negativo? ¿Recurrir a lo malo? Hermanos, hermanas, amigos y amigas, el mal no se combate con el mal. El mal se combate con el bien. Siempre el bien, la bondad, la misericordia, las buenas actitudes. Entonces, para eso existe Vida en Pareja PTY, para eso existen muchos otros grupos, tanto cristianos como no, páginas especializadas, grupos especializados, para darle herramientas a ustedes, esposos y esposas y matrimonios, herramientas, porque nuestros matrimonios no los podemos llevar a la deriva, no podemos andar viviendo a ver cómo nos va hoy. Todos los días tenemos que construir el matrimonio, como quien construye una casa, y también tenemos que, como quien siembra una planta y luego hace que ella crezca y demás, tenemos que echarle el agua, tenemos que echarle el abono y podar algunas hojas y todo lo demás. Entonces, no miremos los defectos. Varones, no mires los defectos de tu esposa. La palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa. Y mire que Proverbios 31 habla sobre la mujer sabia, la mujer virtuosa. ¿Y qué dice de la mujer virtuosa? Que la mujer virtuosa dice que a su esposo lo conocen en las puertas me imagino que del lugar donde sí. vive, por ella. Entonces, mire qué importante es poder ser nosotras, mujeres que demostremos ese amor y ese respeto y esa honra hacia nuestros esposos. Entonces, también, ¿por qué? Porque tenemos que seguir ese principio que nos habla la palabra en Efesios sobre esa parte importante. A veces siempre nuestra manera de actuar es más importante que lo que decimos. Entonces, esa mujer que quizás su esposo no es cristiano, o el esposo la critica porque va mucho a la iglesia, o la critica porque está en la iglesia, o la critica, entonces, en vez de quizás ganártela con tu manera de actuar, hablándole bien, porque tú tienes que ser el reflejo de Cristo en tu vida. Entonces, ¿cómo quieres ganarte a tu esposo si no eres ese reflejo? Si tú no estás reflejando el amor y la mente de Cristo en ese momento, para que él pueda entonces entender que el cambio que hay en tu vida es Cristo. Entonces es importante, por ende, que nosotras podamos ser respetuosas aún cuando el esposo no es una persona que es converso, ¿no? O sea, es una persona que no ha aceptado al Señor como su Salvador. Estamos hablando de las mujeres cristianas, ¿no?
Entonces es importante saber eso, saber callar, saber hablar en el momento indicado y saber callar en el momento indicado. También es importante controlar las emociones, cuente hasta 10. Yo sé O que hasta no es 1000, fácil, dependiendo. pero sí, dependiendo el momento, lo que está pasando. Entonces cuente, a ver, de repente 1, 2, 3, relájese, piense antes de hablar. Entonces hay una ley de las 3 T, que significa texto, tiempo y tono. Entonces, como Texto, tiempo y tono. O sea, cómo decimos las cosas, en el tiempo en que las decimos y en el tono en que las decimos. Así es. O sea, eso son las 3 T, importante para poder tener una comunicación entre la pareja. Entonces, eso es importante saberlo, ¿verdad? Hay que siempre demostrarle respeto, admiración, aceptación a nuestros esposos. Son nuestros esposos, no son nuestros amigos, ni son nuestros hijos. Muchas veces nos comportamos mejor con un amigo, con una amiga, con la persona tercera de la calle, antes que nuestros esposos. También nosotros tenemos que ser reflejo para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos ven y nuestros hijos aprenden más viéndonos que escuchándonos. Entonces, ¿qué ejemplo le vamos a dar de una mujer virtuosa, o una mujer que honra a su esposo, o que ama a su esposo, que respeta a su esposo, si están viendo que en su casa la mamá trata muy mal a su esposo, o de repente lo grita, o le dice tú eres un, qué sé yo, un zángano, por decir algo así, una palabra ofensiva? Exacto. Entonces tenemos también tener en cuenta eso, tenemos que saber dónde y cómo decimos las cosas, ¿verdad? Cómo las decimos, en el tono en que las decimos, ¿verdad? Tenemos que, como decíamos, evitar las comparaciones. Evitar comparaciones, por ejemplo, el esposo de mi amiga es mejor porque mira, se la llevó de viaje, pero tu esposo trabaja bastante y de repente no gana lo que gana el esposo de tu amiga. Entonces hay que también ser balanceadas, ¿verdad? Y evitar compararlo. Mi papá era un hombre extraordinario. Mi papá estaba pendiente de poner los focos del hueco de la pared, que tenía que taparlo con un cemento porque ya ese clavo se había caído, o mi papá estaba pendiente de la tubería de la casa, o mi papá estaba pendiente de la electricidad de la casa, o de pintarla, de esas cosas de comparaciones también son dañinas para esa relación y le quita autoridad a su esposo delante de sus hijos, y aún a usted la hace sentir como una persona que no está siguiendo en orden los principios de Dios. Y también, varones, no comparen a su esposa con nadie, ni con vecinas, ni compañeras de trabajo, ni con hermanitas en la iglesia, ni con nadie, ni con hermanas suyas, y mucho menos con su mamá. Porque el gran problema de muchos esposos es que todavía quieren estar apegados a sus mamás. Entonces se ponen con que no me cocinas como mi mamá me cocinaba, no me haces esto y lo otro como mi mamá me hacía. Miren, mi esposa es una palabra interesante y la voy a repetir. Varones, no seamos zánganos, no seamos zánganos, seamos responsables, seamos productivos y tratemos a nuestra esposa con el respeto que se merece. No la tenemos que comparar con nadie, porque ella es única, única en el universo entero. Es la persona que Dios dispuso para que fuera tu esposa. Entonces no la tienes que comparar, no cometas esa falta. Sí. Tenemos que aceptarnos tal y como somos, porque la palabra de Dios así lo dice, en Efesios también. Tenemos que aceptar a nuestros esposos como son, porque ese fue el esposo que el Señor nos dio y el que nosotras escogimos. Si la escogimos es porque estábamos seguras de que era la persona indicada. Entonces, por ende, ¿cómo nosotros no podemos entender que Él es la persona que va a estar siempre al lado de nosotros hasta que la muerte nos separe? Entonces tenemos que tener una convivencia feliz, una convivencia llena de palabras buenas, de afianzamiento, de palabras constructivas, de una comunicación asertiva. Y claro que así podemos entonces llenar ese a veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, llenamos esos vacíos
vacíos quizás emocionales que puedan tener nuestros esposos, ¿verdad? Entonces, no sabemos también, o sea, cada persona, cada hombre, cada mujer que forma un hogar viene de otro hogar, viene de hogares diferentes, viene, se va a hacer como quien dice un hogar que vienen de costumbres diferentes. Por ejemplo, yo soy colombiana, mi esposo es panameño, pero tenemos, o sea, a pesar que somos países tropicales, yo soy de la costa en Colombia, entonces somos bien así pachangosos y tenemos muchas cosas en común, ¿sí? por la manera como somos, pero también tenemos nuestras maneras de haber sido educados, ¿verdad? Entonces hay cosas que no podemos traer a nuestra casa, a nuestro nuevo hogar, pero también tenemos que entender que él es una persona que aprendió eso y que le va a costar desaprenderlo. Entonces hay que ir, como que dice, limando esas asperezas unos con los otros. Para eso somos un matrimonio y un equipo. Algo que es muy determinante, que bueno, nosotros como página cristiana evangélica, pero no por eso dejamos por fuera a personas de otras religiones. Siempre son bienvenidas todas las personas, no importa si son cristianos o no. Pero algo que es muy determinante en la vida de todo matrimonio y de todo cristiano, esposo, esposa, es lo relativo al carácter. Y un carácter basado en valores. Y si nosotros somos honestos y somos puntuales y equilibrados con las cosas que conocemos, que estudiamos, que creemos y sabemos, hay algo muy fundamental en la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el carácter de Cristo. ¿Cómo era Jesucristo cuando fue un ser humano, cuando estuvo entre nosotros como ser humano? Él tenía todas las características perfectas, éticas, morales, cognitivas, emocionales, psicológicas, mentales y espirituales. Él las tenía todas. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para estudiar cuáles son esas cosas, características de Jesús, y para que esas características puedan ser una realidad en nuestras vidas. Hay diversos pasajes que hablan sobre ciertas conductas que no deberíamos tener. Por ejemplo, la ira, las griterías, el enojo, los celos, las maldiciones o maledicencias. También tenemos lo que es la violencia física o verbal o cualquier tipo de violencia. Un conjunto de conductas que una persona cristiana no debería tener. No la debería tener. Entonces, lo que hay que buscar es simplemente encontrar de parte de Dios y a través de las ayudas que recibimos con la oración, con la Biblia, reiteramos la consejería espiritual, la consejería psicológica o psiquiátrica, la atención psiquiátrica y en el peor de los casos, la actuación de las autoridades competentes. Porque en el hogar y sobre todo el matrimonio debe haber un ambiente de paz, de concordia. Que el mejor lugar de esta tierra sea tu casa. No que tú vienes de la calle, esto se lo digo a los esposos, pero igual se lo decimos a la esposa porque hoy por hoy estamos hablando acerca de honrarnos. No que tú vengas de la calle y cuando llegas a tu casa, lo que hay un campo de batalla. No puede ser. Tenemos que hacer lo que sea necesario para encontrar esa salida y esa solución para que nuestro hogar sea como un paraíso, como es lo que debe ser aquí en esta tierra. Sí, mire, y es importante, como dice la palabra a través de Efesios, habla sobre los maridos, dice, los maridos deben amar a sus esposas, ¿verdad? Como dice, porque, dice así, perdón, sometiendo los unos a los otros, hablamos de eso. Efesios 5:21. Es lo primero que dice Efesios, sometimiento mutuo. Ajá, mutuo, dice, esposo, someter esposo y unos a viceversa. otros en el temor de Dios, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nosotros en una charla que dimos sobre sujetar, aclaramos lo que significaba sujetar. Sujetar es estar allí, o sea, así, pegaditos, estar como que dice, Vinculado, exactamente.
emocionalmente, exactamente. Principalmente emocionalmente. Dice como al Señor. O sea, nosotros nos sometemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Asimismo, mujeres, las casadas, dice, estar sujetas. Porque el marido, ¿qué es? La cabeza de la mujer. Y eso es otra cosa importante también. Cabeza no quiere decir que él sea un dictador, ¿verdad? Eso lo repetimos también. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, ¿verdad? Entonces es importante entender esa parte de honra y respeto, darle lugar a nuestros esposos, de honrarlos y de respetarlos. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos están delegados por Dios como la autoridad de la casa. Entonces, por ende, nosotras, no quiere decir que no opinemos o que no podamos decir nuestra manera de pensar, ¿verdad? Pero como le decíamos anteriormente y al principio, tenemos que saber cómo hablamos, los tiempos, los textos y los tonos, las 3T, apréndanse esa, para poder decir las cosas, para poder comunicarnos y para que nuestras palabras no sean como cuchillos, ¿verdad? Que van penetrando y que van haciendo daño, ¿no? Que son palabras dulces, palabras que puedan, como dice, profesar ese amor que sentimos por el esposo, ¿verdad? Entonces, así dice también, maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Entonces, dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, eso viene de Génesis. O sea, la palabra de Dios nos habla desde el principio hasta el fin de esas relaciones personales que el Señor estableció desde el principio. Hombre y mujer las creó, ¿verdad? Y los hizo una sola carne. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar yo látigo yo misma si él y yo somos una sola carne? Porque en el momento en que nosotros nos unimos, que nosotros decidimos ser esposo y esposa, somos entonces uno en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo me voy a hacer daño? Al momento que yo le hablo mal a él, estoy haciéndome daño a mí misma, ¿verdad? Y algo que es sumamente interesante, afianzando, apoyando lo que dice mi esposa, el ser cabeza significa que eres el líder, que eres el que guía. Así es. Y por cuanto eres el que guía, debes amar. Y ciertamente amor y respeto se conectan. El uno nace del otro, el uno complementa al otro. Pero algo que me llama mucho la atención, porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, sí, el hombre es la cabeza y todo lo demás, pero a la mujer la designó como la ayuda idónea. Y la vez pasada, cuando estuvimos dando una charla en la iglesia de Casa Colón, ¿verdad? La iglesia Palabra de Vida Casa Colón, mi esposa hizo una reflexión interesantísima acerca del origen de la palabra ayuda idónea. Es la palabra eser. Es una palabra pues hebrea y demás. No vamos a hacer análisis de hebreo aquí porque no es nuestra especialidad. Pero note algo curioso. Esta palabra eser es la misma palabra utilizada en su momento por el profeta Samuel, en un día que tuvieron una gran conquista y él hizo una proclamación acerca de Dios y construyó una especie de altar y dijo en alusión a Dios, Ebenezer, el Señor es nuestra roca de ayuda. Mire la profundidad, no es que la esposa va a ocupar el lugar de Dios, no, pero es la misma palabra utilizada para describir a Dios. Entonces, esposos, seamos sabios, seamos inteligentes. El concepto de ayuda idónea que ellas tienen es porque Dios reconoció que nosotros solos no podíamos hacer bien las cosas, salvo aquellos hombres que tengan el don de ser, de no casarse, igual mujeres que tengan el don de no casarse y vivir pues por su propia cuenta y hacer las cosas bien, pero en esencia nos necesitamos el uno al otro, porque es un complemento, es para lograr algo excelente, algo maravilloso y algo glorioso. Entonces entendamos el rol, varones, el rol de tu esposa. Ella es tu ayuda idónea. Y un tanto también como la Biblia dice en una parte, cuando dice, el hombre que haya esposa, haya el bien.
Así es. Imagínense las palabras con las que Dios describe a la mujer: ayuda idónea y bien. Imagínense. Entonces, ¿cómo no ser inteligentes y utilizar aquel rango de que somos la cabeza? Sí, es que la cabeza piensa, es que la cabeza razona, es que la cabeza toma buenas decisiones. El hombre tiene que entender el valor de su esposa por las características que Dios le ha dado a ella. Y aparte de eso, en mi propia experiencia personal, y yo nunca he tenido ningún límite en decirlo, no tuve los mejores modelos, no tuve los mejores referentes en cuanto a ser un buen hombre, en cuanto a ser un buen esposo y en cuanto a tener una buena familia. Y Dios ha hecho cosas transformadoras en mí. He cometido muchos errores, sí, claro que sí. Le he pedido perdón a Dios en primer lugar, he pedido perdón a mi esposa en las cosas que he fallado y le he pedido a Dios que me siga ayudando. Y bueno, algunos consejeros que de tiempo en tiempo uno tiene que buscar, pero yo tengo que admitir que parte de todos mis logros y mis transformaciones, de lo que yo era antes, no vamos a entrar en detalle porque no hay necesidad de entrar en detalle, de lo que yo era antes versus lo que yo soy hoy, ha sido con ella, al lado de ella. Entonces, la mujer tiene esa capacidad que Dios le dio, hacer que el hombre mejore, que el hombre mejore. Ahora bien, si en un momento la mujer no lo está logrando o no lo está haciendo y el hombre tampoco, entonces volvemos a lo mismo. Hay que buscar ayuda, hay que buscar a Dios en oración. Inclusive si no hemos nacido de nuevo, tenemos que nacer de nuevo, arrepentirnos de lo que estemos haciendo mal y poner ese matrimonio en las manos de Dios. Inclusive buscar la ayuda que sea necesaria, hasta inclusive atención médica, porque hay cosas que a veces son producidas por el mismo cuerpo, que está en decadencia, que está en desorden, que está desequilibrado, en fin. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Esposo, tu esposa es tu ayuda idónea. El nivel más alto que pueda tener un ser humano lo tiene la esposa para el hombre. Entonces aprende eso, aprovecha eso y vive según eso. Sí, así que para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes en esta tarde y poder compartir este mensaje de importancia para cada una de las parejas, para el esposo, para la esposa, hablar de lo importante que es honrar a nuestros esposos y respetarlos. De igual manera, nuestros esposos honrarnos a nosotros, ¿verdad? Cada uno habla de acuerdo al rol que le corresponde. Entonces, esto lo hacemos no porque nosotros somos los mejores. Los super Los esposos. super, no. Nosotros También estamos aprendemos, intentando. exacto, de nuestros errores y de a poco, ¿verdad? Muchas veces, como dicen aquí, se nos sale el cobre porque somos seres humanos. Entonces es importante saber que cuentan con estas Vida en Pareja PTY, con páginas como esta, y les recomendamos, llénense de este tipo de mensajes, ¿verdad? Para mejorar su matrimonio, para mejorar su familia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de crisis, estos tiempos de pandemia, en donde muchos matrimonios se han disuelto por tonterías, por pequeñas cosas, han decidido no estar juntos. Entonces, para nosotros es importante, y por eso nació Vida en Pareja PTY, que estos mensajes lleguen a las personas y que puedan ponerlos en práctica y que puedan escuchar y analizarlos y no quedarse con eso solamente, sino buscar la palabra de Dios también y estudiarla juntos. Algo que es de gran ayuda, que es reiterando todo lo que hemos dicho, recuerden, y que fomenta la honra el uno para el otro, recuerden, el amor cubre multitud de pecados. Y si hay algo que es fundamental para todo matrimonio es el perdón. La práctica del perdón debe ser diaria. La reconciliación tiene que ser diaria. No podemos estar recordando cosas del pasado, cosas que hiciste. Inclusive, aún antes de que nos casamos, cada uno de nosotros tiene una historia personal. No tengo que recordar eso. Si yo me casé con ella, ella se casó conmigo, y cada uno de ustedes puede decir lo mismo,
Varones, usted se casó con su esposa. Esposo, usted se casó con su esposo. Usted no tiene que recordar absolutamente nada del pasado de esa persona. Porque si Dios, que es todopoderoso y santo, Él te perdona y no te echa nada en cara, ¿quién eres tú para estarle echando en cara nada a tu esposo y tu esposa? Porque si vamos a hablar de la perspectiva de la espiritualidad o de la moralidad, y más que nosotros somos cristianos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores y todos merecíamos y merecemos la condenación eterna. El único que hace la diferencia en que ninguna de esas cosas la recibamos o merezcamos es Dios, Jesucristo y su misericordia. Entonces, comiencen a practicar el perdón todos los días. Reconcíliense todos los días y busquen ayuda todos los días. No se queden pasmados, no se queden sin hacer nada, como quien dice en piloto automático. No se queden en esa condición. La respuesta que usted necesita está en Dios, está en la oración, está en la Biblia, está en los especialistas. No está en que estés viendo cosas por ahí, oyendo cosas por ahí, o en el entretenimiento. No, sé responsable, sé enérgico, sé valiente. Enfócate para que las cosas salgan bien. Despierta, resucita en el nombre del Señor. Así es. Bueno, y llegamos a nuestro final de este día, de nuestro mensaje en el día de hoy, lo que quisimos hacer en Facebook Live. Y bueno, le damos gracias a todos aquellos que nos sintonizaron y a aquellos que van a ver este mensaje. También los bendecimos y sabemos que va a ser de gran bendición para sus vidas. De verdad, síganos a través de Facebook, Instagram y YouTube también. Gracias. Vida en Pareja PTY. Vida en Pareja PTY. Gracias, muchas bendiciones, que tengan una excelente semana. Y hasta la próxima. Siempre manténgase en la sintonía de Vida en Pareja PTY, Facebook y las demás redes ya mencionadas por mi esposa. Y vuelva a escuchar este mensaje con su esposo, con su esposa, compártalo. Haga grupos de estudio con otras parejas. Esto es bien sencillo. Compártalo con otras personas. Hagamos de esto una revolución. Porque tenemos que promover y defender a las familias. Y particularmente a los matrimonios. Vale la pena. Vale la pena. Créanme lo que vale la pena. La familia y el matrimonio siempre, siempre están de moda y siempre deben estar de moda. Muchas bendiciones y muchas gracias. Bendiciones.